aquí a Frecuencia TV a un nuevo vivo que vamos a iniciar en este instante con José Morales. Vos que querés saber mucho más acerca de las enfermedades, qué pasa, cuándo aparece el síntoma, cómo me doy cuenta que me estoy enfermando, cómo lo puedo solucionar. Bueno, en este momento voy a hacer entrar a José Morales aquí al vivo con nosotros. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, con muchas ganas bueno, de verte, de conectar con todos, bueno, de hablar un poquito del tema del síntoma, ¿no? De esto que tenemos, de esto que nos pasa, ¿no? Totalmente, qué interesante lo que decís. Bueno, bienvenidos, José, bienvenidos a todos los que están del otro lado, que se van a unir, que lo van a mirar después en diferido este video tan interesante. Sí. Vamos a presentar un minuto, ¿sí? A José para que quienes no lo conocen puedan conocerlo, puedan suscribirse a sus redes sociales y demás. José es trabajador social clínico, posgraduado en bioingeniería e ingeniería clínica, investigador en biomedicina emocional, Sí, ¿sí? Y tu Instagram, ¿cómo es, José? Decíselo a la gente, así que pueden empezar a seguir. sí, mi Instagram es Sabadell Activa, Sabadell con doble L y Activa, todo junto, Sabadell Activa. Buenísimo, 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 José. Bueno, qué interesante este tema que traes hoy Sí, acerca del síntoma, cuando el síntoma nos enferma, ¿no? sí, Yo pensaba, ¿qué sucede? Porque digo, el proceso de la enfermedad es largo. Lo que pasa es que a veces lo agarramos muy avanzado. sí. Entonces, ¿qué sucede con este síntoma? ¿Cuándo es que aparece? ¿Cuándo es que se Bueno, detecta? bueno, cuando tenemos un estado emocional que se altera, pues altera toda la parte de la percepción y altera los estados de conciencia. Esto significa que muchas veces vivo la vida, pero vivo sin sentirla. Es decir, yo lo que hago es, hago muchas cosas rápidas, pero muchas veces hago cosas y a lo mejor no hago lo que quiero hacer. Hay un ejercicio que muchas veces imparto en terapia, que les digo a la gente, digo, dibújame lo más rápido que puedas una flor. Y la gente rápidamente me hace una margarita. Entonces, ellos dibujan una flor, pero no es la que quieren, sino es la más rápida. Y muchas veces nosotros en la vida no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que es más fácil. En el fondo, gran parte de lo que hacemos no nos da esa felicidad que esperamos. Y a partir de aquí es donde se desarrolla todo lo que hablamos, toda esta parte del síntoma, ¿no? El síntoma es un aviso de que me estoy descuidando de mí. Claro, uy, es tremendo esto que traes. Es tremendo. Pero te explico por qué es tremendo. Porque estoy dándome cuenta de que todas las cosas que estoy haciendo fáciles en mi vida y las decisiones que no estoy tomando. O sea, mirá lo que me traes a la conciencia y que probablemente ahí ponen, wow, hay gente que está como yo en este momento. Hacemos lo que se espera de nosotros, exactamente. No hacemos lo que queremos. Y vos Exacto. dijiste algo que también me pareció interesante, digo, lo asociaste con la emoción, la enfermedad con la Sí. emoción. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Vos crees que es el determinante de la enfermedad, la emoción? O sea, ¿es como lo primero? Bueno, hay una parte de la enfermedad que es una parte genética, que viene de la parte de la genética, un cambio desde la epigenética hacia la genética, y otra parte que es la emoción. La emoción no trabajada. No todas las emociones nos enferman. Lo que sí que nos enferma es la emoción que dejamos pendiente, ¿no? Es como te diría, ¿cuántas conversaciones importantes tenemos pendientes y no resolvemos? Por miedo a que nos rechacen, por miedo a que salga mal, por miedo a que no nos entiendan. Pero lo malo es no hacerlo, lo malo es no hacerlo, exacto. Porque si lo Claro. haces y sale mal, no pasa absolutamente nada. El hecho de que tú lo hagas, el hecho de que des ese paso para el cambio, implica de que el cuerpo lo reprocesa de forma diferente. Cuando trabajamos en el tema de la investigación de las emociones, o incluso cuando hago terapia, tanto presencial como online, siempre miramos qué es la emoción que queda atrapada. Si hacemos presencialmente es mucho más fácil, porque cuando tocas un cuerpo, hay una transferencia y una contratransferencia. Y es aquí donde percibes dónde esa persona tiene esa emoción atrapada. Y muchas veces es una emoción atrapada por mi día a día, es una emoción atrapada por mi relación con la madre. Muchas veces, si habláramos, por ejemplo, de los senos, tanto en el seno masculino como en el seno femenino, muchas veces hay unos pinchazos en los laterales. Ay, bueno, le entró una llamada a José, evidentemente te entró una llamada, ¿no? Sí, estas cosas que pasan. Nos dejaste, ¿quién era? Nos dejaste a todos con intriga.
No, estabas explicando de los senos cuando hay un pinchazo. Ok, ¿qué sucede cuando hay pinchazos en los senos? ¿Son emociones atrapadas? Sí, son emociones que quizás no se han gestionado bien. Entonces, una de las partes que se trabaja cuando se trabaja, o explico incluso las formaciones, si quieres un día podemos dedicar un día, todo el día, a hablar de esta parte de la enfermedad de los senos. Sí, ¿Qué sí, ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Esto ocurre que dependiendo de cómo tengo el pinchazo, donde tengo el pinchazo, hay un exceso de cuidado de la familia o una falta de cuidado de la familia, hago más de padre, hago más de madre, pero esta misma problemática la tienen tanto los hombres como las mujeres. claro. Entonces, ¿por qué el pinchazo se encuentra en el mismo lugar? Entonces, muchas veces cuando trabajamos el tema del trauma, cuando trabajamos en el tema del síntoma, ¿no? Dime qué sientes, en qué lugar lo sientes y vamos a ver cómo ha quedado ahí atrapado. Las emociones quedan atrapadas. Y el síntoma te está diciendo, oye, perdona, me estás descuidando. Jung ya lo decía, ¿no? Decía que la enfermedad es el aviso de que tienes algo que trabajar. No es como algo malo. Toda Bueno, enfermedad empieza en un tiempo, no empieza al momento, empieza mucho tiempo antes y empieza con síntomas de los cuales no le estamos prestando atención. Por eso, cuando aquí trabajamos, tanto en psicoterapia como en el trabajo de enfermedades, podemos medir gran parte de lo que ocurre, tanto con microscopía de campo oscuro, que esto lo lleva mi compañera María José, como, por ejemplo, con un electroencefalograma, con un electrocardiograma, con otros equipos que sirven para medir toda esta parte, que son muchísimos años de investigación por otros profesionales. Y yo en este tema de investigación debo llevar pues entre 12 y 15 años o un poco más, no lo sé, nunca los he contado, pero empecé hace mucho tiempo y quizás un poquito más de 12 15 años, sí, puede ser que sí. qué interesante lo que estás contando, José, y me quedo pensando, Sí, muchas veces recurrentemente nos aparecen dolores, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío para sí, hacerlo más entendible y más fácil. Yo últimamente tengo un dolor muy grande de garganta, sí, constantemente. Tengo un dolor de garganta, tengo un dolor y tengo un dolor en el ganglio de acá. Y vos sabés sí. que es recurrente. Y yo digo que ya no sé qué hacer para sacármelo. O sea, digo, ¿cómo me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que hacer? Porque Claro, evidentemente hay algo emocional, no tengo dudas, sí. pero no sé qué. Bueno, tú posiblemente eres una persona muy sufridora, sí, por la estructura que tienes del cuerpo, eres una persona que eres muy sufridora, entonces es una persona que posiblemente le cuesta poner límites. Un poco Eh, también. Pues, sí, entonces, estas dos partes que tienes, y esto simplemente te lo digo con lo que estoy viendo ahora. Entonces, estas dos partes sí. que tenemos aquí, es decir, muy bien, no sé poner límites, sé que me va a ir mal y voy a ir a que me vaya mal, sé que me van a dar una tota y voy a decir, ¡oh, qué tota me han dado! Y dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Ya lo sabía, pero voy a ver si la han cambiado. Y luego es lo que me cuesta expresar, esa parte de la expresión. Por ejemplo, si yo te preguntara, yo te preguntaría, ¿cómo es tu relación con los hombres? Esa será una pregunta que te trabajaría por la forma que tienes de hablar y cuando vamos hablando y como vamos haciendo en otras entrevistas, esa recolocación, ¿no? Entonces yo lo enfocaría por ahí, esa parte. Que a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, no te voy a preguntar mucho No, más no, porque, que porque a ti, a mí no me importa, pero yo cuento, oh, mira, ¿sabes cómo que me liberé? ¿Viste? Con los años entendí que uno tiene que hablar. Y a mí sí, me pasaba antes que, por ejemplo, yo no hablaba. Está bueno poner este ejemplo porque es una manera también de mostrarle a las personas que esto es real, que esto pasa, que esto sucede, que guardamos cosas sí, adentro y que esas cosas al final nos afectan y sí nos sí. enferman. Y es cierto, yo tuve una relación, por ejemplo, muy compleja con mi padre y eso determina toda la relación en sí que tengo con el mundo, Sí, el universo de los hombres, ¿no? Por decirlo de sí, alguna manera. Y es cierto que me cuesta decir que no a veces. Soy muy accesible, soy más buenaza, es como, ay, bueno. Y esto es algo que tienen las mujeres de mi familia. Nos cuesta bueno, decir que no. pues entonces, si tú reconoces esta parte que ocurre en tu familia, podrías hablar de una parte del linaje. Entonces, alguien de tu familia tendrá que cortar eso, o tendrá que trabajar eso. Eso, claro, eso lo podríamos calcular con numerología
o simplemente viendo una foto cada uno de tu familia y te diré, pues esta es la persona que va a solucionar esta línea, ¿no? Y que eso también se puede ver, ¿no? Porque el cuerpo siempre expresa la necesidad. Si cogiéramos, yo me baso en terapia corporal, hay otro tipo de terapia, habrá gente que dirá que esto no es cierto, puede ser, que la gente todo, en toda la parte espiritual, en toda la parte emocional, hoy lo comentaba con una compañera, hay 50% de verdad y 50% de mentira. Porque hay gente que te dirá que sí y hay gente que te dirá que no, pero no pasa nada. Para mí, todas las terapias funcionan siempre y cuando estén enfocadas en el cuerpo. Freud ya lo decía. Freud te decía que la emoción reside en el cuerpo. Y si reside en el cuerpo, se debe trabajar desde el cuerpo. No se puede trabajar desde el aura, no se puede trabajar desde otro lugar que no sea desde el cuerpo. Y al fin y al cabo, el cuerpo es un reflejo de cómo yo me siento, de cómo estoy. Por eso te, Claro, te cierto. comentaba que cuando observas a la persona, pues ya determinas cuál es su necesidad y a partir de aquí, pues se tiene que trabajar o no. Yo cuando estoy con los amigos no le estoy analizando continuamente, ni mucho menos, pero cuando hablas con alguien en terapia, cuando alguien te viene a preguntar algo, observas y ya ves qué está ocurriendo y ya puedes reenfocar un poco esa parte. Entonces, cuando tú preguntas, ves si esa persona se ha compensado o no. Una persona que ha hecho terapia está compensada, pero aún dependiendo de los movimientos que tenga o la posición de los pies, le está diciendo si está hacia adentro, está hacia afuera. Entonces es importante siempre observar cuando hablamos con alguien, la persona que hablamos, a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, a veces, no sé. Bueno, lo que pasa es que vos lo llevas en tu naturaleza, ¿no? O sea, cuando uno es terapeuta o médico, o bueno, a lo que se dedique, uno yo creo que lo lleva en la naturaleza y es más, ya trasciende, ¿no? No es que vos quieras salir a buscarlo, sino que lo ves y bueno, yo cuando a alguien le tiembla la voz lo noto, cuando, no Sí, sé, tiene una excelente comunicación lo noto, o sea, hay cosas que vas notando porque ya están en vos. José, quería hacer sí, mira, una pregunta y es si hay algún síntoma que vos veas recurrentemente en las personas, de esos síntomas los más comunes. sí, bueno, hay un síntoma, mira, ahora te lo contesto, a colación de lo que tú me decías, mira, tengo compañeras del hospital que a veces cuando hemos quedado, ¿no? Ellas miran, las enfermeras miran mucho los brazos y miran las venas de los brazos porque si es pinchable o no es pinchable. Y lo comentan. Te cuento eso lo que tú decías, ¿no? Pero bueno, ya quitando esa anécdota, ¿no? De que a veces, no todas las enfermeras, pero yo tenía compañeras que daban y miraban los brazos y decían, vaya venas tiene. Wow. Sí, ¿no? Jamás me hubiera imaginado esto, Sí, te lo juro. sí, sí. Que cada uno, mira, pues mira, un síntoma recurrente muchas veces es, ahora hay muchas personas que tienen una afección en la parte del estómago, que es la parte de lo que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una enfermedad, pero cuando se hace un análisis de sangre y el médico no ve que tiene nada, muchas veces lo que es el facultativo te recomienda que tomes antibióticos. Cuando un facultativo, a mí cuando me viene alguna persona que tiene alguna parte, que tiene alguna dolencia en el estómago, yo siempre digo que vaya primero al médico a descartar. A mí siempre me gusta descartar por la parte facultativa. Aparte he trabajado muchísimos años en el hospital y hay médicos que son muy buenos. Yo no tengo nada en contra de la parte de los médicos ni farmacéuticas, ¿no? Y si él no te ha encontrado nada, porque igualmente no te encuentra nada, pero que te medican, entonces vamos a mirar otras partes. En gran parte de las personas, muchas personas que empiezan a tenerlo, es la parte de la inflamación en el estómago, ¿no? Es uno de los síntomas que más viene, una irritación del intestino, es lo que se llamaría el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori nace, en su gran mayoría, de una emoción no trabajada, de una emoción no reconocida, quizás psicosomatizado en el cuerpo, y el cuerpo te está diciendo, oye, tengo una molestia. Entonces, aunque tú tengas la percepción de que es algo emocional, que ha pasado, lo que sí que digo es siempre, vamos a descartar lo que es la parte médica y a partir de aquí, una vez descartado esto, vamos a utilizar diferentes herramientas para poderlo trabajar. Cuando trabajamos esta parte esta parte que es la parte, digamos, de la mitad del ombligo hasta la parte del diafragma, esto tiene que ver mucho con qué me está pasando en mi día a día, en mi parte emocional de mi día a día. Si esto lo junto con que tengo algunos pinchazos en la parte de los senos, tanto la parte externa como la parte interna, dependiendo de qué parte, enfocaríamos de una forma u otra.
aquí estamos teniendo quizás una sobrecarga emocional que quizás no me toca, una incomprensión emocional, es decir, me siento una persona incomprendida. Muchas veces cuando trabajamos el tema en terapia, personas que vienen, ¿no? Por ejemplo, a mi compañera a María José, ¿no? Vienen personas que quieren adelgazar, no pueden adelgazar. Muy bien. Hay un tema que es puede ser, físico y otra parte que es emocional. Muchas veces hay personas que no que pueden adelgazar porque necesitan ser vistas o porque buscan un tipo de reconocimiento o Claro, por porque ese tema buscan... del tamaño, ¿verdad? Sí. Y eso ocurre mucho en terapia. Entonces, vamos a descartar qué ocurre. Cuando hacemos un análisis de campo oscuro, si en este caso no lo demandan, en un análisis toda esta parte se ve, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos hecho un taller, ¿no? Cada lunes hacemos un taller gratuito en Sabadell y a las personas que habían, que creo que eran unas, no sé si 8 o 9 personas que habían, a cada una le hemos hecho un análisis de sangre. Les hemos regalado un análisis de sangre y mi compañera le diciendo a cada una qué es lo que pasaba, qué es lo que tenía. Y ellas han reconocido esa parte, que sí, que lo tienen así, no pasa absolutamente nada, está bien, pues eso que se han llevado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que ocurre, eso que siento que me ocurre a mí, eso queda marcado en el cuerpo. El cuerpo ya ha hecho una programación y queda marcado en sangre. Si esto ocurre en el tiempo, esto puede ir a más. Es una parte del síntoma. El cuerpo ya te empieza a avisar. Y el cuerpo, cuando te empieza a avisar, eso ya lo lleva en sangre. Entonces, la sangre se ve si tiene mala circulación. Por ejemplo, ha venido un chico, que el chico es muy inteligente y la sangre marcaba esa parte, tiene marcada esa parte de ser inteligente. O esa persona pues, tenía quizás una parte más parasitaria. Y eso tiene que ver con lo que como, cómo me comporto, cómo vivo la vida. Hay una parte, en la parte del trabajo del síntoma, o de la enfermedad del síntoma, que tiene que ver con cambiar las creencias. Cambiar las creencias o cambiar mi forma o mi perspectiva de ver la vida. Y eso tiene que ver mucho con mi inteligencia intrapersonal, de quién soy. Y eso de quién soy tiene que ver mucho conmigo. Y yo que soy, mira, hay una parte que cuando le preguntas a alguien, ¿tú quién eres? Dice, pues yo soy las experiencias de vida. Bueno, yo soy, por ejemplo, gran parte de lo que convivo o soy parte de mi historia, de mi pasado. Eso está muy bien. Pero si es parte de tu historia y es parte de tu percepción, eso es cambiante y la esencia no cambia. Eso ocurrirá que en el tiempo esa persona pueda tener una crisis existencial. Porque hay cosas que no cambian. Tú, por ejemplo, tú estás hablando conmigo y te comportas de una forma. Tú estás con tu familia y te comportas de otra. Estás con tus amigas y te comportas de otra. Y en todos esos comportamientos siempre hay una parte que es la misma, que es la esencia. Y luego están las variantes porque te adaptas a esa parte social con la cual te juntas, la parte de la pertenencia, ¿no? Perteneces a un grupo, pues te adaptas a esa parte de ese grupo. Pero siempre hay una parte que es común. Y esa parte que es común la tienes que tener clara. Cuando no tienes claro qué es lo que tienes, llegará un día, llegará un cambio, que eso se calcula muy bien con la numerología, que esa parte te está diciendo, en tantos años tendrás una crisis existencial. Si no te preparas, va a haber un momento que no vas a tener claro quién eres y en ese despertar vas a pensar, wow, ¿qué ha pasado en toda mi vida? ¿Realmente soy feliz? ¿He llegado hasta aquí y he hecho lo que yo quería hacer o he hecho lo que quieren hacer los demás? ¿Eres una persona dirigida o eres una persona resiliente? Es una persona Dirigible, podríamos decir. dirigible, sí. Entonces, claro, ¿cuál de las dos partes eres? Muchas veces somos las dos. Por ejemplo, yo en el trabajo soy dirigente y en cambio cuando estoy en compañía, en confianza, soy dirigido. Porque confío en el entorno que tengo. Y también es una parte de la confianza. Es aprender a confiar en la gente que tienes alrededor. Entonces ¿en qué confías? ¿Confías en el entorno que tienes? ¿Estás segura? Si confías en el entorno que tienes y estás segura, gran parte de lo que te pasa se te va. Porque no tienes que poner límites, Claro. porque explicas. El problema, José, es cuando tenemos, por ejemplo, un vínculo que es tóxico, una persona Sí, que no hace bien. Esto trasciende a un nivel de salud. claro,
Y luego, claro, cuando hablamos de personas tóxicas, bueno, ¿y si los tóxicos somos nosotros? Yo creo más los vínculos. No sé qué pensás vos. Creo que es el vínculo. No sé si es la persona, porque depende con quién, viste, las personas pueden cambiar. Sí, por ejemplo, yo no me considero una persona tóxica y tú posiblemente tampoco. Pero a lo No. mejor, pero a lo mejor, si yo hablara con alguna expareja tuya, a lo mejor la persona me diría, ella es tóxica. Porque él lo ha vivido así, pero que no significa que lo sea. Entonces, claro, yo no me considero tóxico, tú no te consideras tóxica, pero a lo mejor para alguien sí que nos considera así. Porque es como él vive esa parte, Claro. son las expectativas. Aquí hay una parte de las expectativas. Cuando alguien habla mal de alguien o cuando alguien denosta a alguien, ¿qué expectativas tenías tú de esa persona? ¿Y qué es lo que has obtenido? Y a partir de aquí hablamos de por qué me hablas así o por qué hablas así de esa persona. Esa parte de rabia, esa parte de ira, va a ser una parte del síntoma. Las emociones no expresadas, esa emoción que yo me guardo porque no sé expresarla, porque tengo miedo, porque me da vergüenza, esa parte se va a convertir en un sentimiento, que ese sentimiento que no va a ser bueno, lo que va a hacer es que se va a expresar en un pensamiento, que puede ser repetitivo, que puede ser denostativo, que puede ser realmente fulminante hacia los demás, y eso va a tener unas repercusiones. De ahí es una gran parte que nacen las adicciones. El síntoma te va a decir qué es lo que tú tienes que trabajar. Y otra cosa es que tú lo quieras escuchar. El síntoma tiene un idioma, como cada pareja tiene su idioma. Y cada pareja de amigos también tiene su idioma. Si tú y yo cogemos mucha confianza, tú y yo tenemos un idioma que solamente nos une a nosotros. Y ese idioma que tiene cada uno también lo tiene el cuerpo contigo mismo. Soy capaz de entender ese idioma, soy capaz de entender esa complicidad que tiene el cuerpo conmigo. Claro, Entonces, lo que tengo claro. que hacer es aprender a escuchar ese idioma que tiene el cuerpo, que en el fondo es un idioma que se ha generado conmigo. Entonces, ahí tengo que aprender a observar. Porque sí que es cierto que yo soy mi historia, sí que es cierto que yo soy una parte de mi percepción, pero todo eso lo hace un valor. Si hiciéramos un trabajo de valores, hay un valor principal que es el que gestiona toda esta parte. ¿Qué valor principal es el que gestiona todo esto? Entonces, ve que tenemos que hacer un trabajo de valores. Que trabajar los valores no es nada fácil, porque planteamos 100 valores y de los 100 valores vas a tener que escoger uno. Uno que el cual tú nunca contradigas. Es que es un trabajo profundo, no es un trabajo de 1 hora ni de 2 horas, es un trabajo José, de tiempo. Sí, trabajar los valores, trabajar las creencias, sí, son dos exacto. cosas que son tremendas para el ser humano. Pues yo digo, estamos, viste, cuando decís aferrados, bueno, aferrados a nuestras creencias. Es Exacto. muy difícil cambiarlos, hay que tener mucha voluntad y yo creo que es tener también mucha observación. Cuando vos observás, escuchás cada cosa que decís Sí. y empezás a entender tu lenguaje, porque es que el lenguaje también transforma. Sí. Por ejemplo, muchas veces cuando hemos hecho algunas formaciones, yo siempre digo a la gente, digo, si tú realmente quieres saber quién eres o cómo te comportas, coges y revisa tus WhatsApps, tus mails y tus correos de aquí a un año atrás. Y lees los mensajes. Y eso que has puesto en ese mensaje, si lo volverías a poner o no. Vas a observar cómo has gestionado los conflictos. Vas a observar cómo te has comportado con la gente. ¿Qué has opinado? ¿Qué has puesto? Cuando en tu Facebook solamente has puesto cosas que a lo mejor eran de escaparate. Obsérvalo todo y a partir de aquí sacamos una conclusión de quién eres. Y si luego si te reconoces ahí. Yo cuando camino y transito por los caminos del Facebook, veo que la gente es súper feliz. A la gente todo le va bien. La gente se pega unas comilonas y unas fiestas que dices tremendo. Sí, pero yo creo que el WhatsApp es un poco diferente, ¿no? Bueno, tú observa estados de WhatsApp. A veces me han venido personas que no las he reconocido entre la foto de su WhatsApp y la realidad de la persona. Y, y eso tiene que ver muchas veces con lo que yo quiero o me gustaría ser, que es parte de los filtros. Claro, claro. Yo tengo que aprender a verme como soy real y me tengo que aceptar como soy.
Mira, si cogemos lo que es el síntoma o la enfermedad, se ve en 5 etapas. Uno es la experiencia del síntoma, que es mi síntoma, dónde lo siento, cómo lo siento, por qué lo siento. A partir de aquí, he de reconocerlo. Si yo tengo un síntoma, me viene algo porque me ha pasado algo, tengo que reconocer. Si yo soy alto, he de reconocer que soy alto, pero si yo bajo, he de reconocer que soy bajo. No puedo decir, bueno, no, soy económico. No, no, soy, ¿Comparado con bueno, quién, diríamos claro, en coaching? ¿Comparado con quién? claro. Entonces, primero es reconocer esa realidad de lo que me está pasando. Si yo no conozco si yo no reconozco lo que me pasa, no puedo trabajarlo. Si yo voy a terapia, a que el terapeuta me descubra que qué me pasa y yo me salgo y no acepto lo que él me ha descubierto, no va a funcionar. Yo siempre digo Además, que muchas veces... Dime. perdón, es estar como en una transparencia, ¿no? Ese punto ciego, viste, el del auto que no ves. No, no lo veo, no puedo trabajar lo que no veo. Claro, es que si tú no lo reconoces, es mi visión y no es la tuya. Entonces tú vas a hacer las cosas porque yo te las diga, no porque tú las veas. Entonces no va a funcionar. Por eso es importante reconocerse a uno mismo. Muchas veces yo trabajo ahí, hago lo que es la terapia reflejada. Incluso Freud también trabajaba esto, ¿no? Con el tema del niño, ¿no? Si yo tiro algo y lo recojo, ¿no? Si lo tiro, lo envío y lo recojo. Es decir, yo noto su ausencia y lo vuelvo a coger. No es como un yo-yo, ¿no? Que va y viene, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de la terapia reflejada o la parte del espejo, ¿qué es lo que estoy viendo en ese espejo? Soy capaz de ver más allá en esa parte del espejo. Entonces, esa parte que yo observo ahí es gran parte de lo que yo soy. Y posiblemente como me veo, es gran parte de lo que no acepto de la otra persona. Y muchas veces en la terapia, cuando trabajamos desde esa línea y a la persona le hago, vamos a un espejo y trabajamos de ahí, ella me dice, me empieza a hablar y esa parte que me ha dicho, muchas veces en la terapia hago psicoeducación. Entonces, a partir de aquí, la apuntamos en una pizarra y empezamos a trabajar desde el otro lugar, desde un modelo disociado. Por eso es importante, cuando trabajamos las diferentes partes, incluso en la parte del síntoma, tenemos que aprender a vernos desde fuera, desde el espejo, como si fuera un espejo. Porque es muy fácil opinar desde el otro, desde fuera, ¿no? Entonces, si cuando te ves desde fuera es muy fácil ver qué está pasando. Y esa parte de la disociación, en la parte de terapia, es como una parte muy profunda, porque en el fondo puedes llegar a observarte y a ver realmente qué está pasando. Por eso es importante cuando se hace este tipo de terapia que te acompañe un terapeuta. Hacerlo solo es más complejo, porque la mente no te va a permitir, es como decirme, siempre pongo el mismo ejemplo, un dentista que tiene caries, tiene todas las herramientas para quitarse la caries, pero él a sí mismo no se la puede quitar. No, claro. Necesita de otro dentista que tenga esas herramientas para podérselas quitar. Y muchas veces el terapeuta o la persona tiene herramientas, pero no tiene herramientas para sí mismo. Porque hay un momento que la mente no te va a permitir caerse. Y esa disociación entre la mente y el cuerpo es una parte de la ansiedad. La ansiedad es cuando hay una pelea entre mente y cuerpo. ¿Tú tienes muchas veces ansiedad? ¿Yo? Sí. Sí, a veces Muy bien. sí. Aprendí con el tiempo, y puedo decirlo, a saber entender cuando tengo esa ansiedad y con respiraciones y demás, autorregularla. O sea, Bueno, lo aprendí. Eso es algo positivo, pero la primera vez que tuve un ataque de ansiedad fue hace 10 años. Mira cómo me sacaste la ficha. Fue hace 10 años y llegué a la clínica porque creí que me estaba ahogando. Yo le decía a Mario, te escuchaba la lengua, no puedo respirar, me ahogo. Y entonces el médico, le digo, también de cadrón, le decía al médico. Y el médico me dice, chiquita, tienes un ataque de ansiedad. sí, Y bueno, sí, ahí lo trabajé. sí, te lo decía porque por la parte que te he comentado antes que tenías o lo que yo veía, tú sí eres propensa hacia eso. Hay una disociación, lo que quiere mandar tu mente y lo que quiere mandar tu cuerpo. Entonces, ahí te falta esa comunicación entre tú y el cuerpo.
Simplemente, no te estoy haciendo terapia ni mucho menos, pero sí que es bueno pues prestar atención y aparte si ya lo estás trabajando, pues está genial, ¿no? Pues es aprender Sí, a observar esta parte, ¿no? Luego, una vez que ya reconoces lo que es la enfermedad, pues, ¿no? Lo que hablamos de la parte del síntoma, pues te pones en contacto con un médico. Te pones en contacto con un médico, es lo que yo siempre derivo, primero hacia la parte de salud, y a ver qué es lo que el médico te dice o qué informe te trae o lo que hay. Y a partir de aquí, pues ya empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar lo que es la parte del cuerpo, luego desde la enfermedad, o de la parte del síntoma, o desde la parte del comportamiento, ¿no? Que hay diferentes enfoques, dependiendo si traes enfermedad, si traes síntoma, o es más la parte del comportamiento. Y a partir de aquí, pues, se desarrolla todo el tema de la gestión de la emoción, ¿no? La gestión del síntoma. Porque el síntoma tiene su voz, y la voz del síntoma siempre es el cuerpo. totalmente. Y además, mejor agarrarlo cuando es un síntoma, algo suave, algo que está recién apareciendo, Sí, ¿verdad? Cuando está como evolucionado y ya se convirtió en una enfermedad. Creo que sí, ahí es como lo más complejo, ¿verdad? Porque hay enfermedades que digo, son complejas de solucionar, quizás. sí, mira, hay partes de enfermedades que son complejas. Si habláramos del tema del tema del yacente, de sanar a los muertos, ¿no? Hay una parte que es más espiritual, Sí. que es cuando un familiar se fallece, o un amigo que tú quieres, o una pareja, ¿no? Que esa pareja que ha fallecido, claro, se instala dentro del cuerpo de la persona, de la otra persona. Por ejemplo, si tú tuvieras una pareja, un padre, una madre, un hijo que hubiera fallecido y tú lo has sufrido esa falta, hay una parte de él que sí está en ti. Es otro tipo de síntoma y otro tipo de enfermedad a trabajar. Eso es más complejo. Para la gente que no es espiritual, esta parte no la va a comprender. Pero es una parte que también se trabaja, incluso con personas que no han sido espirituales, que hemos trabajado alguna cosa así, ¿no? Se sorprenden el que yo les explico y dice, sí, dice, ostras, esto le pasaba a mi padre, o esto me ha pasado lo mismo que a mi padre, ¿no? Y esa parte que queda en una parte orgánica, lo que tenemos que hacer es encontrar esa parte donde se ha instalado para extirpar esa parte del cuerpo. Es como un poco más complejo. Mm. La gente que no es espiritual va a decir esto es una chorrada, ¿no? La gente que es espiritual, claro, porque luego están los pensamientos, ¿no? Es la parte de la mente abierta, ¿no? Una conciencia expandida, no es una mente abierta, ¿no? Es entender que si ha fallecido alguien, ese alguien quizás no quería morir y busca un recurso, un sitio para vivir. Y normalmente suele ser pues en una persona o con una persona, ¿no? Es como una interferencia que ocupa y aparte consume, cuando hay algo que no es tuyo, hay una parte que consume. Y si el cuerpo, eso es cuando te pone una sangre que a ti no te toca, que provoca, o un órgano que no es tuyo, que provoca un rechazo, muchas veces el cuerpo a detectar que hay algo que no es suyo, que no le pertenece al cuerpo, lo que hace es provocar un rechazo. Y este rechazo es una parte del síntoma que luego psicosomatiza en una parte de la enfermedad. Por eso cuando a veces hemos medido, esto lo sé mucho cuando medimos, muchas veces cuando he medido lo que es la coherencia cardíaca o cuando he medido toda la actividad cerebral, a veces hemos detectado como un doble pulso, ¿no? Se sale como un doble pulso. Entonces, cuando sale este doble pulso, lo ves, es como una sensación muy rara. Entonces, lo que haces cuando analizas, ¿no? Paras la medición y luego analizas más lentamente, ¿no? Dices, bueno, aquí hay un pulso que no toca. O hay se podría decir que es un parásito, cuando hablamos en la parte médica, ¿no? Dice que esta señal se parasita, ¿no? Claro. Está parasitada, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú coges esa señal parasitada, te das cuenta que esa señal parasitada tiene las mismas pulsiones de un pulso, pero muy, muy, muy pequeño, muy diminuto. Me Cuando han estás, dicho. cuando estás acostumbrado, lo ves, ¿no? Pero si no lo ves, dirás, bueno, esto es un parásito, es un ruido del cable, o lo que sea, ¿no? Y ahí te das cuenta y digo, bueno, entonces yo le pregunto a la persona, digo, ¿has tenido un hijo neonato? ¿Has tenido, qué ha pasado algo? Entonces, eh, te explican, y digo, bueno, pues vamos a sacar esta parte que hay aquí y vamos a trabajar esta parte, ¿no? Y cuando hacemos el trabajo y medimos atrás lo que es la parte de conexión cardíaca, esa parte ha desaparecido. Y es como muy curioso, porque todo lo que reside en el cuerpo lo muestra. Por eso Claro, y sí. es importante entender el cuerpo. Y eso, si yo no quería nada de esto, te diría, pues mira, pues el cable está mal, hay interferencia
referencias, que eso que yo cuando estaba trabajando en la UCI, pues lo hacía. Este cable parasita, pues cambias todo el juego de cables, pones cables nuevos hasta que no parasite, o revisas, los tomatierras o lo que fuera, ¿no? Entonces te das cuenta de que el mundo es mucho más grande, es mucho más amplio. Y siempre digo, cuando tú vas a hacer un tipo de terapia que no es cognitiva, tienes que tener una mente mucho más abierta, porque el síntoma se puede expresar hoy y puede tardar 2 semanas en expresarse. O solo el síntoma se puede expresar en días que para la otra persona eran importantes. Por Wow. ejemplo, tú imagínate que tú has tenido una pareja de la cual has estado muy enamorada y ha fallecido. Y para él era un día muy importante, el día de los enamorados, que creo que es el 14 de Sí, febrero, el ¿no? 14 de O el febrero. 14. Entonces tú te das cuenta que el 14 de febrero, pues notas como un pinchazo, notas como un malestar. Y luego al día siguiente se te va. Y tú dices, bueno, no sé por qué me pasaba esto, ¿no? Pero te va pasando esas fechas señaladas. Muy bien, ¿qué pasaba en esas fechas señaladas? Es decir, ¿qué buscaba con esas fechas? A lo mejor era tu expareja y tú a lo mejor estás con otra persona, ¿no? Y no valoras eso. Pero hay alguien que te está diciendo, oye, mira, no me olvides que estoy aquí. O sigo sintiendo por ti, ¿sabes, no? Entonces es otra forma. Y esa parte hay que trabajar, hay que quitarla. Hay que Claro, hay que liberar esa parte del cuerpo. claro. Y entonces, Al final todo es como, todo es energía, perdón, ¿no? Pero todo es energía, digo, y esto se está manifestando de esa manera. Como decís vos, sí, yo no lo veo como algo loco, porque decís, bueno, van a pensar que estamos locos, ¿no? Yo sí. no lo veo como algo loco, o sea, me parece hasta muy lógico, muy lógico. Claro, mira, el cuerpo es energía, frecuencia, vibración. Eso es el cuerpo. Y cuando miramos el sonido, es energía, frecuencia, vibración y onda. Entonces, cuando yo analizo la voz, ahora he reajustado unos equipos para cuando hago terapia online, poder medir la voz en directo, al momento. Dependiendo de cómo hablas, la onda que tiene voz y la frecuencia. Porque luego pido que me envíen un audio para ver el cambio, porque también analizo ese audio. Entonces, se puede saber que como a través de la voz y la frecuencia de la onda, tú cómo estás. La voz es la música del alma. Hay muchas voces que sanan. A muchos terapeutas no te sana la terapia, te está sanando la voz. La voz es ese campo tan profundo porque cuando tú hablas, ese sonido que tú hablas, la otra persona lo percibe como vibración. La voz en sí sería ruido. Cuando se hace un implante cloquear, que te ponen aquí el implante lo que hace es traduce el ruido que escucha en vibraciones. La voz es el ruido y lo que tú sientes es la vibración de lo que yo escucho. Es decir, que cada vez que yo hablo, tú vibras. Sientes mi vibración en ti. Una parte de mí está entrando en ti. Igual que cuando tú hablas, una parte es cuando la gente dice, es que se cree el centro del mundo. Claro, porque la Tierra es redonda y todos somos el centro del mundo. Es verdad. Claro, como la Tierra es redonda, tú eres el centro del mundo, yo soy el centro del mundo, todo el mundo es el centro del mundo. Si la Tierra fuera plana, para los terraplanistas, no somos el centro del mundo. Es decir, que si alguien te dice, se cree el centro del mundo, es que el centro del mundo. Es el centro de su mundo. Porque sin ella no existiría. Por eso a mí me encanta cuando la gente, es que se cree que es el mundo. Pues claro, yo también soy el centro del mundo, y tú, y todos somos el centro del mundo. Pincha, pincha una esfera y verás que siempre está en el centro. Y eso es mágico. Lo mágico es tener una mente abierta para poder trabajar infinidad de cosas. Por eso cuando hacemos investigación emocional, cuando investigamos las enfermedades o de la que sea, es que descubres tantas cosas que nunca sabes nada. Y Porque, porque seguís descubriendo cosas y cosas y cosas, y viste lo que es cuando estás en esto, es como no terminar nunca, siempre es un descubrimiento nuevo. Pero, ¿sabés qué, José? Quería decirte algo respecto a la voz, porque no sí, quería dejar pasar esto. sí, Me sorprende lo que decís, pero a la vez me reafirma. Yo hace muchos años que trabajo en espiritualidad, muchos años sí, ya, y me ha tocado hablar con personas que meditan mucho, ¿sí? Maestros yogis, así onda tibetanos, y me ha pasado con varios y una persona que trabajaba justamente con el sonido, ¿no? Con la voz, sí. y cantaba. Y yo siempre decía, wow, tal persona, tal persona, tal persona, es como si hablo y me transmitieran
me sanan cuando hablo. Yo es que Sí, pongo excusas para mandarles un mensaje solo para que me hablen. sí, es Y es así. que es cierto, o sea, se transmite todo a través de la voz. O sea, todo se revela. Obviamente que hay máquinas que van más profundo todavía y nos dan confirmaciones, pero si podemos escuchar un poco más allá, es que todo sale para afuera y todo se muestra, todo se ve al final. Sí, es que la voz es que penetra dentro de ti a través de la vibración. Fíjate que a veces la gente me dice, estas cosas me ha ido súper bien la terapia, te explican ¿no? y tal, ¿no? Y, dice, y tu voz me ha llegado y tal. Digo, es que a lo mejor no es la terapia lo que te ha funcionado, a lo mejor lo que te ha funcionado es la voz. Fíjate, mira, yo cada martes hago una meditación. Hago meditaciones gratuitas los martes por la mañana y por la tarde, ¿no? Y fíjate que cuando haces la meditación, a la gente le llevas a un punto, que al punto donde tú llevas a las personas, encuentran en esa dimensión donde vamos, esa parte de dimensión, se encuentran con seres que no saben si están en una realidad o no. Y yo les digo, eso que tú has visto es cierto, porque muchas veces, cuando a veces lo comentamos, dos personas o tres personas están hablando de lo mismo. ¿Cuál es esa dimensión donde se está? Y aquí hablaríamos de hasta dónde es capaz de llevarte una voz, porque una meditación no deja de ser una voz que te lleva a esa parte. Y la meditación, esa meditación que se hace, esa voz tiene, más que mensajes, tiene la capacidad de llevarte. Es decir, lo que te lleva es la frecuencia, la onda, la vibración que tiene esa voz. Más que el mensaje en sí, es a dónde te llega esa voz. Porque esa voz en el fondo es música. ¿Qué mejor sanarse con tu propia música, con tu propia voz? Si la gente supiera utilizar el lenguaje de la voz, esa textura que tiene la voz. Porque yo para poder emitir voz, lo primero que tiene que hacer es resonar en mi cuerpo. Cuando una persona se pone un cuenco tibetano y le hacen la terapia con cuencos tibetanos o con diapasones, le están poniendo frecuencias. Pero tú imagínate que si que tú utilizaras la frecuencia de tu propia voz. Por eso muchas veces Claro. cuando se hace la terapia, que se hace con la... y vas haciendo, ¿no? Hay una parte que vamos a vibrar, yo hago este ejercicio y hago... y la mantienes durante un rato y sientes cómo resuena todo. Yo siempre digo, tienes que hacer esa técnica hasta que te vibren los labios. Debe resonar la caja torácica con los labios. Y cuando a ti te vibren los labios, que notas como ese cosquilleo, es que lo estás haciendo muy bien. Y ahora vamos a pasar con la siguiente vocal, con la E. Y en una de las vocales hay una parte que se te despierta algo. Lo que sea, eso se despierta. Y eso que se despierta hay que observarlo, que es la parte del síntoma. Claro. ¿Qué se me ha despertado que yo no sabía que lo tenía? Y muchas emociones quedan atrapadas o quedan parasitadas o quedan ahí esperando a que alguien con esa llave las abra. Y qué mejor tú que tienes todas las herramientas. Tú eres el cerrajero de tu propio cuerpo. Podríamos decir que podemos, no quiero decir una burrada, ¿eh? Autosanarnos. Sí, exacto. Sí, el cuerpo tiene capacidad de autosanación. Mira, mi compañera está haciendo un ayuno de 41 días. Claro, en 41 días el cuerpo lo que hace es repararse por continuo, completamente. Yo en el ayuno he durado 6 días, no he durado mucho más, porque he pensado, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y me he hecho me he hecho un análisis de campo oscuro y realmente tengo el campo, tengo el cambio de hace una semana y se nota mucho. Cuando tú ves una sangre, ves la otra sangre, se nota. Bueno, a ver cuando ya se la haga en 40 días, a ver qué ha pasado. Pero es verdad, el cuerpo tiene capacidad de autosanarse. Pero para que un cuerpo se autosane, tiene que estar preparado. Ok. Y si, O si sea, tienes una tenemos parte que que hacer ese tiene, proceso. claro, un cuerpo, es decir, tú vas a un centro, por ejemplo, vas a una ferretería y tienes todas las herramientas para montar muebles. Lo tienes todo, pero no sabes hacerlo. Entonces lo que tienes que hacer es un curso para aprender a hacerlo. Pues al cuerpo le tienes que enseñar quitándole todo el tema de toxinas para que él tenga capacidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo está saturado. Cuando la persona está saturada, su mente está saturada, no piensa. Necesita paz, necesita calma. Cuando tú empiezas a un cuerpo a darle paz, a darle calma a través de un ayuno, el cuerpo
despeja como toda esa parte celular y dice, bueno, ahora soy capaz de observar y empieza a trabajar. Que luego lo alimentas con, yo qué sé, con gotas de oxígeno, con vitaminas, con probióticos, con enzimas, con lo que tú quieras. Está muy bien. O con agua de mar. Yo cojo agua de mar directamente de un pueblo que hay en Gerona y la gente me dice, José, pues si tiene muchas toxicidades, digo, posiblemente, pero posiblemente tenga menos toxicidades que el aire. Siempre digo lo mismo. Entonces yo cojo y bebo agua de mar. Y el agua de mar tiene muchísimas cosas. La que compran en el supermercado no tienen la mitad de cosas, porque muchas de las cosas las depuran porque si no, no se podría vender. Yo siempre digo, Claro. si vas a coger agua de mar, cógela lo más lejos que puedas posible y lo más profundo que puedas. Y en principio será como lo más puro que puedas encontrar. Pero bueno, a mí, yo el agua de mar me tomo, pues el cuerpo tiene un 25% o un 20% de agua de mar, pues al día te debes tomar de cada litro un 20%. Es lo que tomo. Es decir, que y me va bien, y me noto súper bien. No No, me ha no pasado sabía que se nada. podía tomar. Sí, sí. No sabía. Mira, hay una universidad en Cataluña, que es la Universidad Politécnica de Cataluña. Sí. Nosotros estuvimos hablando para firmar un acuerdo. Ellos están haciendo estudios con agua de mar. Incluso ellos están haciendo regadíos con agua de mar. ¿Qué ocurre cuando tú riegas plantas con agua de mar? No se riega por encima, sino se riega por debajo de tierra, ¿no? Cuando tú riegas con agua de mar, la fruta o lo que tú riegas tiene como un punto de sal. Esto lo han descubierto ellos, ¿no? Y entonces hay campos o sitios en Andalucía que están probando están haciendo un estudio que riegan con agua de mar. Aquí en la zona de Barcelona también hay sitios que están probando con agua de mar. Hay un pueblo que se llama Badalona que te venden botellas de agua de mar directamente del mar. Es decir, que el agua de mar está ya está muy extendida. Claro. Bueno, Entonces, acá de Argentina no llegó. bueno, Todavía bueno, bueno, estamos si tú lejos. tienes playa, Sí. mira, si tú tienes playa, vete a la playa, cógete una botella, pues cuando la guardes en casa, procura que no le dé la luz, porque si no, esa botella, digamos, que evoluciona y luego va a oler mal, ¿no? Y tómate un vasito, tómate como un chupito de agua de mar. Al principio será como fuerte, pero luego es como si comieras pipas saladas. Oh, qué rico. Si tú comes, si tú comes pipas saladas, que a mí me gustan, y tienes como ese sabor a sal en la boca, pruébalo. Al fin y al cabo, cuando ves mucha agua de mar, tienes como esa sensación, ¿no? Pruébalo y me cuentas. Me envías un WhatsApp y me dices, oye, José, lo he probado. Posiblemente los 2 primeros días irás al baño muy fácilmente. Ok, eso te iba a preguntar. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Lo tomo y qué me pasa? Porque yo el 22 me voy a la costa. Te digo que te voy a mandar un WhatsApp y te voy a decir, José, estoy muy bien. O José, no sé qué pasa. Decime a qué médico llamo. Sí, sí. Mira, el agua de mar se considera curativa. Es un agua de mar Sí, lo sé. porque tiene mucha, tiene, tiene muchos nutrientes que el cuerpo necesita, los encuentras ahí. Sí los puedes suplementar, pero no es nada como algo natural. Vas a ir al baño el primero, el segundo, incluso el tercer día, hasta que el cuerpo se rehabitúe, pero luego te vas a dar cuenta de que tu cuerpo va a funcionar mucho mejor. Oh, lo voy a probar. Bueno, pruébenlo del otro lado y también nos comentan a ver qué les Pruébalo. pasó. Lo ponen acá en el comentario, en el video. Me parece que está buenísimo. Y Sí, sí, es cierto, es curativa. Cuando uno tiene aftas, llagas y demás, por ejemplo, en la boca lo cura, las heridas del cuerpo lo cura. Es sí, como si te mejorara toda esa parte, ¿no? sí. El agua de mar. José, me encanta, vamos a ir cerrando. Hoy fue como, hablamos un montón de cosas diferentes Sí. y realmente considero que este vivo estuvo espectacular a mi parecer y descubrí Gra- un montón de cosas, así que también te las agradezco. gra- Eh, Contale a la gente dónde te puede contactar y qué es lo que estás haciendo ahora en estas terapias que das y estos talleres. También que dijiste que tenías unos talleres gratuitos, unas cosas para que la gente te pueda ir conociendo, creo que está muy bueno. Sí. Mira, hacemos cursos gratuitos de autoestima. Vamos a sacar un curso en 2 días, perdón, en 2 semanas. Haremos una formación. Antes los cursos de autoestima los suelo hacer los lunes por la tarde a partir de sobre esta hora, a partir de las 8:30 a las 9 lo suelo hacer, hora España.
Y, y luego hago formaciones de pago, estoy haciendo un máster de bioconducta, de cómo trabajar esta parte, como así yo te he visto y te he medio analizado, pues le enseño a la gente a analizar, a observar, ¿no? y a aprender de las demás personas. Luego hay un taller que es un taller de un fin de semana, que es aprender a trabajar el dolor, tanto el dolor emocional como el dolor físico, porque muchas veces van ligados. No cómo aprender a trabajar ese dolor, si coge la línea del doctor Manaka, del doctor Yamamoto, del doctor Shu, ¿no? Entonces es un conjunto de herramientas que las he unido en una que a mí me parece súper interesante y yo esto lo utilizo mucho. También utilizo herramientas de Asset Consciousness, ¿no? De acceso a la conciencia, para trabajar otra parte. Yo explico todas estas herramientas porque me parece interesante para que la gente pueda aprenderlo. Y eso lo enseño en un fin de semana que puedan trabajar. Luego, así que hago muchas cosas, hasta hacen meditaciones. Un día haremos una meditación online, si la gente se anima, pues un Oh, día me la encanta. gente que quiera, pues que me envíe un privado y monto un día una meditación online y conectamos y observamos a ver qué pasa, ¿no? Que estas cosas siempre son maravillosas. Y bueno, luego la gente que quiera hacer terapia conmigo, pues me escribe por un privado en Sabadell Activa o entra en Sabadell Salud y entra. Luego también, pues para el mes de febrero, pues vamos a hacer un curso de registros acásicos. Pero no es un curso de registros acásicos como tal, es más allá de los registros acásicos, ¿no? Es acceder a los campos de información, pero los campos de información son muy amplios y los campos de información se nutren de cada cosa. Por eso cuando hablamos de campos de información no es un campo general, es un campo general y luego un campo específico, donde hay especialidades para acceder a otras partes, ¿no? Es decir, que más o menos estas son formaciones, vamos haciendo más, pero no me acuerdo de todas, así a vivo frío no me acuerdo de todas. Bueno, pero te mandan un privado ahí Sí, a Sabadell Activa y pueden obviamente conocer un poquitito más acerca de los cursos, los talleres, las formaciones, las terapias y todo lo que estás haciendo. Sí vamos a hacer la meditación en vivo. O sea, a la gente es que le encantan las meditaciones sí. y sí, está muy bien hacer una meditación en vivo, así que eso lo programamos, lo proyectamos, Vale, lo avisamos también para cuando lo vayamos a hacer. Y José, te agradezco un montón. En serio, pues, iniciar esta primera semana del año, podríamos decir, segunda con vos, agradezco un montón. pues para mí es un placer estar aquí en esta invitación y si la hacemos vía Zoom y la tenemos ahí súper gestionada. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, José, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que estuvieron mandando mensajitos, preguntitas, un montón de cositas, opiniones también. Les agradezco, espero que tengan un hermoso y fabuloso día, que cierren un día espectacular. Tomen el agua de mar, acuérdense un poquitito así todos los días y después nos escriben acá a ver A ver qué tal. cómo fue eso. Y pueden seguirnos en Frecuencia TV, donde hay más charlas de José también, y en Frecuencia TV 8 en el YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias, Hasta José. la próxima. Ah, sí, una buena hora.